¿Cómo tendrían que haber respondido las autoridades? Porque inicialmente le planteo el tema, ¿no? Cuando vimos declarar, vimos más a las municipalidades responder, dar esa primera respuesta. Vimos a la Marina aportar la data científica, pero nos quedó orbitando la pregunta de ¿quién tiene que salir a dar el primer mensaje a la ciudadanía? O sea, por una cuestión organizacional, si se quiere. ¿Cómo lo ven ustedes desde un punto de vista técnico? Bien, en principio desde el punto de vista técnico, ¿no? La primera respuesta tiene que ir de parte de las organizaciones científicas, en este caso, por ejemplo, para el caso del tsunami, ¿no? Que fue la Marina de Guerra, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, quienes dieron el primer mensaje, ¿no? Respecto a este proceso, ¿no? Y luego, obviamente, el COEN nacional, que es quien da las alertas, y en función a ello todos los gobiernos locales, sectoriales, nacionales, empiezan a adecuar sus recomendaciones, ¿no? Para poder esperar, digamos, el impacto que se pueda tener, ¿no? O sea, un punto de vista científico bien sustentado, que en este caso podría haber sido para el tema de la alerta de tsunami la Marina, y para el tema de, por ejemplo, los vientos extremos, el Cenami, ¿no? Se entiende esa línea técnica. Así es. Ahora, yo planteo, si usted me dice el COEN, no tendríamos que haber tenido, si no es la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, el número 2 del gobierno, al lado derecho, por rango, sería el ministro de Defensa, que es, por ejemplo, quien está por encima de INDECI, ¿no? O el ministro del Ambiente también. El ministro del Ambiente. Pero en todo caso, una línea del gobierno nacional antes que ver a las municipalidades, porque a mí me quedó medio en duda, digamos, ¿quién manda acá? ¿Quién me comunica la situación? No sé cómo lo vio usted también. Claro, efectivamente, nosotros en principio somos la Comisión de Gestión de Riesgos, ¿no? Una vez también recepcionado, ¿no? Los mensajes de las instituciones oficiales, pudimos constituirnos, ¿no? Rápidamente empezar a sesionar para poder ver justamente las medidas, cómo se están tomando, y hemos venido evaluando, ¿no? Estos aspectos, y efectivamente, ¿no? Como menciona, fueron los gobiernos locales, ¿no? En cierta forma, quienes dieron, o quienes se vio, digamos, en primera línea, pero a pesar de ello, todavía, digamos, dentro de este proceso, se observa pues que todavía falta mayor coordinación, ¿no? Recordemos que el tsunami, que ahora, digamos, se predijo, ¿no? Estuvo a mucha distancia de nuestro litoral, ¿no? De tal forma que eso permitió poder prepararnos, ¿no? Se hablaba de 18 horas, digamos, desde ocurrido el terremoto en Rusia hasta que llegara el tren de olas a nuestro costa. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo, tenemos la experiencia que hemos tenido, ¿no? Del caso de Japón, en el 2011, ¿no? Como también igual fue llegando, y nosotros en función a ello también ya mencionábamos, ¿no? Que la ciudadanía guarde la calma, ¿no? Porque es importante la información, ¿no? En algunos casos dicen tsunami, entonces uno se imagina pues unas cosas donde que... Olas de 4 metros, digamos. O más todavía, ¿no? O sea, una de las más grandes que hemos tenido son de 540 metros, ¿no? Entonces estamos hablando pues de cosas donde que puede generarse mucha destrucción, ¿no? Sin embargo, esta alerta de tsunami que se ha dado ha permitido, ¿no? A todas las instituciones, ¿no? En todos los niveles, a poder, en cierta forma, medir cómo nosotros estamos preparados o no para lo que pueda venir, como lo que ocurrió en el 2010 en el caso de Chile, ¿no? Donde también pues tuvimos un terremoto, ¿no? También de gran magnitud, y sin embargo, por la cercanía que estábamos, pues los daños fueron mucho más significativos, ¿no? Claro, estamos hablando de gestión de riesgos de desastres, esa es su especialidad. Estoy con un representante del Colegio de Ingenieros. La idea aquí es entender también cómo podría haber afectado, porque incluso recordamos y vemos, se hizo viral, sobre todo un video de Latina de una señora que llevaba a su nieto, una abuelita que llevaba a su nieto a ver cómo era el tsunami, ¿no? Y algunos decían, oye, pero está en el pico, digamos, del malecón, está en el malecón de Chorrillos, no le hubiera podido pasar nada. Como ingenieros, una situación de tsunami en la Costa Verde, ¿qué daño podría causar? O sea, las olas podrían llegar a horadar un poco los acantilados, podría generarse algún desprendimiento.
¿Cómo sería ese escenario que ustedes seguro pueden calcular o tener una idea, ¿no? Claro, lo que tenemos que entender, el comportamiento del tsunami, a veces hablamos de tren de olas, ¿no? Y cuando uno dice olas, o sea, nos acercamos hacia como cuando vamos a la playa, ¿no? Voy a recibir una ola, claro, ¿no? Pero no es así. El tsunami no viene de esa forma, ¿no? Sino viene, pues, o sea, es una altura que viene de, digamos, pones 1 metro, 3 metros, pero son olas, o sea, es un mar constante, una masa de agua constante de esa altura. Correcto. Entonces, lo cual va a ser, pues, que el daño que te va a generar en ese momento va a ser, pues, si tú estás a nivel del mar o depende de la altura, te va a generar, pues, daños irreversibles, ¿no? Hasta que puede llegar a pérdida de la vida, ¿no? Más allá de las pérdidas materiales que naturalmente van a haber, ¿no? Ahora, este golpe, naturalmente, lo que va a hacer es, va a arrastrar, pues, la arena, y va a arrastrar todo lo que encuentre en su camino, ¿no? Imaginemos, claro, que estamos en zonas donde hay lanchas, botes, todos ellos van a servir incluso como proyectiles, ¿no? Entonces, esto de acá va a generar, ¿no? Entonces, eso se vio en el tsunami ocurrido en Filipinas, si no recuerdo, ¿no? Claro. Se vio que la maleza que arrastraba la fuerza del mar terminaba siendo, digamos, más destructora incluso que solo el agua. Solo el agua, claro, así es, efectivamente. Y esas son cosas que nosotros tenemos que prevenir. Y como mencionabas, ¿no? Esta señora que fue, ¿no?, a ver a ver un fenómeno que, claro, probablemente... La curiosa, digamos. ¿no? Como curiosa, pero sin embargo nosotros instamos también a la población, ¿no?, en todo momento, a que esto no ocurra de esa manera, ¿no? Porque con la naturaleza uno no puede, digamos, ser predecible. Si bien es cierto, tú dices, puede llegar de 3 metros, ¿no? O puede llegar finalmente una de 5, de 10, ¿no? Entonces tú no sabes qué va a ocurrir. Y sin embargo tú estás expuesto en ese momento, ¿dónde vas a correr? Ahora, si tenemos un sismo, un terremoto, digamos, en Lima, ¿cuánto tiempo tenemos para evacuar las zonas de la Costa Verde, del circuito de playas, por ejemplo? Claro, bueno, normalmente también es importante precisar ello, ¿no? Al menos nosotros desde el Colegio de Ingenieros, ¿no?, conjuntamente con el decano, hemos evaluado esta situación, ¿no? Siempre el análisis, a veces nos centramos bastante en Lima o propiamente en la Costa Verde. Sin embargo, también tenemos que considerar, o al menos nosotros desde Lima consideramos, ¿no?, desde Barranca hasta Cañete, donde hay distintos tipos de actividades, ¿no? Sobre todo pesca artesanal. Pesca, agricultura, ¿no? Tenemos vivencia, ¿no? O sea, gente que está muy cerca al litoral marino, ¿no? Y además, obviamente, de la parte turística o recreativa, me parece excelente, ¿no? Lo que usted me está diciendo es, ampliemos la mirada, salgamos solo del circuito de playas. Así es. Vamos hasta, en el lado norte, Barranca, me dice usted, ¿no?, hasta Cañete. Hasta Cañete, ¿no? Allí tenemos, digamos, la zona riesgosa que podría estar en el centro. Donde se va a dar, ¿no? Porque miren, o sea, lo que ocurrió, por ejemplo, o sea, cuando hubo este sismo marítimo, no, perdón, este volcán marítimo, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no? ¿Qué ocurrió, no? O sea, justamente el tren de olas hizo que produjera justamente ese derramamiento de petróleo, ¿no? No sé si recordarás, ¿no? Entonces, lo que tuvimos de Ventanilla. Claro, entonces, correcto, claro, fue justamente producto también de eso, ¿no? Es verdad. De ese proceso, hubo una erupción, ¿no?, volcánica debajo del mar, y esa situación de tsunami generó un movimiento que terminó alterando, digamos, la carga de combustible en aquí en Conchán, ¿no? En Conchán, entonces, perdón, no fue en Conchán, acá en la zona Ventanilla, ¿no? Entonces ahí tenemos esos impactos que se van a ir generando, o sea, justamente es producto de no cuidar hasta el último momento todas las medidas preventivas, ¿no? O los avisos tienen que ser mucho más efectivos para poder tomar, pues, todas las medidas en todos los niveles. ¿Cómo tendrían que ser esos avisos? Primero, la alerta en el celular que te dice, oye, ha habido este evento, eso estuvo bien hecho, entendemos que sonó hasta 3 veces esa alerta que es mensajería, ¿no? Claro, es mensajería, pero en este caso ya, digamos, eso fue al día siguiente, ¿no? Recordemos que el suceso en Rusia fue un día antes, ¿no? Aproximadamente 6, 7 de la noche, ¿no? Y entonces ahí, digamos, hemos tenido todo ese proceso. Ya desde ese momento que ocurrió el sismo en Rusia, ya Hidrovías, ¿no? La Dirección de la Marina de Guerra ya emitió su comunicado. Eso quizá tuvo que haberse dado a conocer a la ciudadanía, porque creo que los periodistas lo sabían. Como mencionas, lo que debió ocurrir es justamente eso, ¿no? Una primera voz, ¿no?, de parte del gobierno mencionando, ¿no?, nos encontramos en alerta,
¿no? Porque mucho también hubo esa confusión, ¿no? En alerta me dicen que luego evacúe, entonces ya no es alerta, es alarma, ¿no? Entonces una cosa de ese tipo, ¿no? Pero en este ¿Quién caso es tendría alerta, que haber salido a dar esa voz, digamos? Obviamente quien preside, digamos, a nivel nacional el COEN es la presidenta, ¿no? Ok. Entonces ella, ¿no? Y en todo caso, después jefe de INDES y ministro de Defensa. o el de la PCM también, ¿no? PCM. También, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros debió salir justamente a dar ese primer comunicado. Primero, llamando a la calma a la población, claro, siempre y segundo, invitando a que también toda la fuente de información que la población vaya a obtener sea de fuentes oficiales, porque muchas veces hay muchas predicciones, muchos dichos, y eso a veces confunde a la población o hace que tome otras medidas, ¿no? Entonces, como de repente, como vemos, ¿no? En la realidad, la señora que fue a ver, ¿no? Digamos, la llegada del tsunami, no lo vio como un peligro, como un riesgo, sino lo vio más bien como una oportunidad para ver una atracción, claro, ¿no? Y en realidad no es así la situación, ¿no? Entonces ahí yo considero que, o nosotros desde la Comisión de Gestión de Riesgo, consideramos, ¿no? que en todo momento tenemos que llamar siempre a la calma a la población y siempre de fuentes confiables, nacionales e internacionales. Correcto, ¿no? Interesantísimo lo que dice, ¿no? Claro, y es verdad, quizá desde la noche de este miércoles, aunque creo que fue la noche del martes para el miércoles, no lo recuerdo bien, pero en ese momento ya tendrían las autoridades nacionales que haber hecho alguna comunicación con la ciudadanía, ¿no? Alguna comunicación de calma, prevención, estamos trabajando en esto, lo que no ocurrió sino hasta la mañana siguiente, ¿no? Claro, efectivamente. La mañana siguiente ya los gobiernos locales, ¿no? Digamos, tuvieron mayor protagonismo en el desarrollo, ¿no? de las actividades, ¿no? Pero aún así, todavía esta alerta de tsunami nos deja todavía muchas enseñanzas para ver, ¿no? cómo se ha efectuado, ¿no? A pesar de que hemos tenido el tiempo, pero aún así, digamos, se ha identificado algunos aspectos que se deben de mejorar, ¿no? A ver, por ejemplo, enumeremos algunos aspectos que usted diría, esto hay que mejorar. Yendo justamente a lo que tú mencionabas al inicio, la Costa Verde, ¿no? Digamos, es una vía que une, digamos... Chorrillos y el Callao. Se ve, para comenzar, geográficamente se ve una sola, claro, ¿cierto? Con la Costa Verde con la Costanera, ¿no? Se ve una sola, ¿no? Pero administrativamente está en dos regiones. Okay, y luego está subdividido... Lima Metropolitana y Callao. Y luego está subdividido en gobiernos locales, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la administración fue diferente, ¿no? Hemos visto que en algunos casos, algunas vías, Chorrillos, por ejemplo, cerró desde la noche, ¿no? Pero otros distritos todavía tenían acceso. Entonces, eso... Claro, bueno, no hay una coordinación, ¿no? Sí. O sea, conjunta para poder tomar unas medidas, ¿no? Entonces, y nosotros, ¿por qué recomendamos esto? Porque nos citamos nomás al suceso reciente que nosotros tuvimos, ¿no? 16 de junio, ¿no? Vimos todos cómo en el acantilado de la Costa Verde habían desprendimientos y, sin embargo, el acceso vehicular continuaba libre. Claro. No el retiro, ¿eh? Los que están allá, digamos, en la parte interior, normal tienen que ver la forma cómo salir, pero los que recién están ingresando, ese acceso nunca se cortó. Y entonces ahí justamente vienen los problemas, porque si estás hablando de que hay un sismo y después de este sismo, bueno, hay desprendimiento, después del desprendimiento, depende de la magnitud, puede generarse un tsunami, claro. Entonces debe haber una situación. Y esa orden coordinada. Tendría que salir del COEN directamente, del COEN Chorrillos, dar una orden, todas las municipalidades, cerramos accesos. Una coordinación conjunta del COEN, ¿no? Entre en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional del Callao, ¿no? Conectarse inmediatamente para poder actuar, ¿no? Eso es, siento, lo que no se vio, porque veíamos a los alcaldes, en el Callao habían refugios, en Chorrillos estaban levantando también la alerta ya muy temprano. Y cuando hoy le preguntan al Premier, finalmente tiene el reporte de Lima Norte, una colega le pregunta al jefe de gabinete, el reporte de daños por el tema de los vientos en Lima Norte, el Premier dice, claro, lo tienen los gobiernos regionales y lo tienen los gobiernos municipales, como diciendo, acá está en el COEN, acá debe estar, pero no es que yo esté informado de esto, ¿no? Claro, o sea, bueno, esa situación
¿Tendría que corregirse? ¿Cómo la ve usted? Claro, no, efectivamente, ¿no? O sea, quienes están, digamos, dentro de el manejo, ¿no? De la gestión, ¿no? De las autoridades, tienen que tener toda la información de manera conjunta, ¿no? Porque luego viene el proceso justamente de rehabilitación, pues, ¿no? El proceso de reactivación, y eso, pues, tiene que también trabajarse, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, que hubo, una vez terminada la alerta de tsunami, ya la alerta cerró todavía, digamos, en la noche, ¿no? Pero, sin embargo, ya por la tarde ya estaban, digamos, algunos gobiernos locales ya estaban aperturando todavía, ¿no? Claro. Algunos sí lo aperturaban, otros no, otros decían yo voy a esperar el comunicado oficial, claro, otros decían, pero si ya no hay nada, ¿no? Claro, que también nos confiamos, ¿no? Porque en Lima tuvimos, finalmente decían todos va a llegar de 3 metros, pero al final llegó pues de 24 centímetros, ¿no? Claro. De altura, y entonces digamos, no pasó nada, dijeron, ¿no? Como mencionamos, con la naturaleza no se puede jugar, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotros siempre, digamos, con una medida preventiva, ¿no? Y para coordinación. eso, pues justamente están las fuentes oficiales. Claro. ¿no?